Muchas gracias. La próxima vez voy a mandar un currículum más cortito. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Indiana, muchas gracias a Esperanza, siempre de la asociación que me invitan que me invitaron a esta presentación. Para mí es un placer estar acá en esta charla de dónde estamos, estar acá en Puebla y tratar de discutir con ustedes un poco terapia doble. Estos son mis conflictos de intereses. Y bueno, ¿por qué es importante todavía, digamos, después de tener acceso a medicaciones mucho más modernas, mucho más seguras, por qué seguimos insistiendo en reducir la cantidad de drogas? Y bueno, justamente porque a pesar de todas estas medicaciones, la primera causa todavía de cambio de tratamiento antirretroviral en personas que están indetectables sigue siendo la toxicidad o la intolerancia. Y entonces eso nos sigue animando a buscar otras opciones de tratamientos más simples. Y si nosotros le preguntamos a nuestros pacientes qué podríamos hacer para mejorarles un poco su relación con el tratamiento, vemos cómo en esta encuesta europea las 6 primeras causas o preocupaciones que tienen los pacientes están asociadas a este tipo de tratamiento. O sea, ¿cómo puedo hacer para reducir el efecto de los medicamentos en mi cuerpo? Tener medicamentos que duren más tiempo, así no los tengo que tomar tan seguidos, tener menos efectos adversos, tomar menos medicina y tener el mismo efecto, que no me dé ningún problema de interacción y tomar menos pastillas por día. Entonces sigue vigente la necesidad de esquemas reducidos en drogas, porque tiene beneficios, digamos, porque la gente tiene mejor calidad de vida, menos toxicidad, menor tamaño de las pastillas, menos pastillas incluso. ¿Más arriba? Perdón. Menos requerimientos de control, digamos, si es menos toxicidad, no tengo que hacer tantos controles periódicos de laboratorio, menos riesgo de interacciones, menos exposición a fármacos y claramente puedo reservar algunas drogas para el futuro, incluso algunas familias de drogas para el futuro. Pero claro, tengo que estar seguro que funciona porque si no es eficaz voy a tener resistencia, voy a tener mala recuperación inmunológica y necesitamos datos que nos den seguridad con respecto al reservorio, la inflamación, la penetración en los santuarios y todo esto, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de menos drogas, uno podría decir, bueno, puedo dar las mismas drogas que doy ahora menos seguidas, que esos serían los tratamientos intermitentes, puedo dar menos dosis de drogas, o puedo dar una sola pastilla, una sola droga, o puedo dar terapia doble. Vamos a hacer una pequeña introducción de los primeros puntos. Y yo creo que esta es una diapositiva muy pesada que resume básicamente los estudios que yo encontré de terapia intermitente. Y como ven, la mayoría de estos estudios son hechos con efavirenz, porque todos saben que la vida media es larga, es prolongada y entonces permite un poco más de tranquilidad a la hora de tomarla menos frecuentemente. Hay esquemas de 4 días tomando y 3 días descansando, esquemas de 5 días tomando, 2 días descansando. Ven que son varios estudios, algunos son de una sola rama, pero también hay estudios randomizados, incluso uno muy grande, 200 pacientes, 190 semanas de seguimiento, tiene más de 8 papers publicados y pueden ver cómo el hecho de descansar sábados y domingos se asoció con una respuesta similar a tomarlo todos los días. Y esto puede ser muy importante, sobre todo para chicos adolescentes que se les complica, digamos, que tienen una vida más o menos estable de lunes a viernes, pero sábado y domingo tienen una agenda un poco diferente y se les complica continuar el seguimiento. Y cuando empiezan a tomarlo mal, empiezan a sentir que están fallando, eso empeora la adherencia. En cambio, ya sabiendo que lo pueden suspender, pueden, digamos, tener mayor aceptabilidad y esto es lo que mostró incluso también un mayor beneficio económico, digamos, una reducción de los costos de más o menos un 30%. Terapia intermitente va a ser evidentemente una posibilidad a muy corto plazo con la disponibilidad de los medicamentos a formulaciones, digamos, de efecto prolongado, que ya Trip mencionó en su presentación y que están, algunas ya como esta, están aprobadas, aunque son muy caras y están reservadas para pacientes con multifallo, pero también con otras vía oral, como esta que puede estar, digamos, dentro de poco disponible y que podría ser incluso oral o inyectable, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener que estar pensando también que terapia intermitente va a ser una opción. La optimización o la reducción de dosis, todos saben que cuando hacemos estudios buscamos la mejor dosis, digamos la dosis que tenga la mejor eficacia virológica, a la vez que tenga menos posibilidad de efectos adversos. Y en general, cuando hay dosis que son parecidas en cuanto a tolerancia o toxicidad, uno prefiere
pasar al desarrollo clínico la dosis más alta, porque se asegura que así la gente que es más gorda, la gente que tiene más problemas o las embarazadas van a tener mejor concentración de droga en esas situaciones. Entonces eso nos da un colchón para reducir las dosis con seguridad. Y estos son estudios que se han hecho, digamos, en Tailandia, por ejemplo, el estudio ENCORE, que demuestra que 400 miligramos de Faviren es similar a 600 miligramos. Esto ya viene hace varios años, estuvimos varios años bastante preocupados por el hecho de que qué pasaría con las embarazadas, qué pasaría con las personas con tuberculosis. Finalmente se hicieron otros estudios más pequeños que demostraron que se podía, digamos, que era eficaz en esas situaciones también, y hoy es una estrategia considerada como la OMS como una alternativa de tratamiento, y hay empresas de genérico que están produciendo esto en forma combinada para ser utilizado en algunos países que han decidido incorporarlo como una de sus estrategias, ¿no? François Venter presentó también la posibilidad de utilizar una dosis baja de darunavir, 400-100 miligramos, en pacientes que estaban indetectables con lopinavir. Y miren cómo durante el seguimiento, 48 semanas, la posibilidad de no inferioridad está demostrada. Digamos, han podido demostrar que se puede utilizar esta dosis reducida en pacientes suprimidos. Entonces también es una opción que nos permitiría reducir un precio, los costos. Entonces, ¿cuáles son los mensajes hasta acá? Pueden ser realmente una opción para individuos que estaban recibiendo, en particular Faviren, para reducir los efectos adversos y mejorar la adherencia. Puede ser utilizado la reducción de dosis de Faviren o de darunavir, sobre todo para países que necesitan sí o sí ahorrar algunos de sus costos. Pero el rol de esto, en el contexto de una estrategia de ampliación de los programas, digamos, más simples de tratamiento, como son los esquemas basados en inhibidores de la integrasa, no está tan claro, porque hoy por hoy muchos países pueden acceder a precios muy baratos de estas combinaciones, sobre todo los países de tercer mundo, ¿no? En África o países de bajo ingreso. Pero son cuestiones a considerar. ¿Qué pasa con la monoterapia? Durante más de 10 años, los españoles sobre todo lideraron todo lo que fue la marcha o la búsqueda o la investigación de la monoterapia. Los primeros estudios se fueron haciendo los más importantes con lopinavir. Estos son 3 estudios con lopinavir y vemos cómo la monoterapia, si bien para esos estándares no era despreciable tener 60% de eficacia, hoy sería muy poco 60% de eficacia para inicio de tratamiento, y por lo tanto ya no se utiliza y no se recomienda monoterapia. Se pasó al segundo esquema, o sea, dar una fase de inducción corta y después, cuando ya se lograba la supresión o después de un periodo determinado, pasar a monoterapia. Vemos que es un poquitito mejor la cantidad de gente que tiene carga viral indetectable, que esto es en azul, pero no llega, digamos, a niveles que desearíamos. Sin embargo, en simplificación sí que más del 90% de las personas que estaban suprimidas, que no habían fallado inhibidores de proteasa previamente y que después suspenden los nucleósidos, mantienen buenos porcentajes de adherencia, de supresión viral a las 48 semanas, y por eso es que todavía se considera una opción en algunas partes, sobre todo en Europa, ¿sí? Hay un pequeño artículo también con darunavir 600-100, 30 participantes en Francia, y tampoco hubo ningún fallo en esta situación. ¿Qué pasa con dolutegravir? Que hoy por hoy es una de las drogas más potentes, con una demostrada alta barrera genética. Bueno, ya hemos visto en los diferentes estudios en la conferencia de París, retrospectivos y un estudio randomizado, una alta tasa de fallo virológico, y muchos de estos pacientes tuvieron resistencia y por lo tanto no se considera monoterapia con dolutegravir. En el Congreso de Ámsterdam se mostró otro estudio que inicialmente había funcionado muy bien. Eran pacientes indetectables que estaban con Triumec, estuvieron indetectables durante 6 meses, pero después en el segundo periodo hubo 7 fallos, hubo que suspender el estudio porque 2 presentaron resistencia. En esa misma conferencia también se presentó un trabajo en infección primaria. La cohorte suiza, que identifica rápidamente a todos los pacientes que tienen infección aguda y les ofrece tratamiento, habían podido enrolar. En esta cohorte suiza se estudiaron más o menos 100 pacientes que habían empezado el tratamiento durante los primeros 6 meses, los siguieron durante el tiempo, estaban indetectables y les ofrecieron seguir con triple terapia o pasar a monoterapia con dolutegravir. Y vean, durante el seguimiento, ninguno de estos pacientes falló.
Claramente, estos pacientes con infección aguda, como analizaron también en la presentación, tenían un reservorio muy bajo porque habían empezado el tratamiento muy temprano en la infección. Entonces, bueno, podríamos pensar que quizás es una posibilidad. Pero bueno, como mensajes, no utilicemos nunca monoterapia como inicio. Se podría pensar quizás como una estrategia de simplificación en algunos pacientes. Nunca simplificar a dolutegravir en pacientes crónicos y quizás en infección aguda con bajos reservorios se podría mantener, pero habría que ver más estudios y habría que ver realmente la conveniencia de este enfoque. Ahora sí, terapia doble. ¿Sí? Terapia doble se ha estudiado con muchísimas combinaciones y por muchísimos años. Vemos que hay con inhibidor de proteasa, proteasa con 3-TC, proteasa con no nucleócido, proteasa con IP, inhibidores de la integrasa con IP o inhibidores de la integrasa con 3-TC. Aquí tenemos en negrita los estudios que han sido los primeros estudios que han demostrado un poder suficiente como para demostrar no inferioridad. Y tengo el orgullo, digamos, de trabajar con Pedro, que es el que ha presentado este primer estudio, el estudio Gardel. Y después nosotros seguimos, digamos, en esa línea con el estudio Andes. Inhibidor de proteasa con no nucleócido, la verdad que se ha discontinuado esta línea de trabajo y solamente ahora estaría reservado pensar en darunavir con rilpivirina y maraviro con inhibidor de proteasa. Todos los estudios que se han presentado les ha ido un poco peor que la rama control y por tanto tampoco se está continuando con esa estrategia. Como les contaba, el estudio Gardel ya también hace varios años, 2014 creo que empezamos con esto, fue el primer estudio que nos sorprendió no solamente a nosotros, sino también a mucha gente de la comunidad médica, porque no solamente demostró que era no inferior a 48 y a 96 semanas, sino que además incluso en pacientes con carga viral muy alta, la eficacia fue similar desde el punto de vista estadístico, aunque incluso una pequeña tendencia a ser un poco mejor, ¿no? Entonces realmente eso que nosotros esperábamos que sería por ahí un riesgo, pudimos definir que era una estrategia bien consolidada y que nos permitió, digamos, después seguir con otros estudios similares y este es el resultado del estudio Andes que se presentó en el CROI, 144 pacientes que eran naive con más de 1000 copias, sin resistencia, sin hepatitis B obviamente, los randomizamos a darunavir con 3-TC o con Truvada y vean que la eficacia tanto con más de 100.000 con menos de 100.000 fue similar, ¿sí? Y no hubo ninguna tendencia de efectos adversos o toxicidad, con lo cual nos permite decir esto es más o menos lo mismo. Con respecto a IP con inhibidores de integrasa, el primer estudio grande fue el estudio NIT 001. En este estudio vemos cómo los pacientes, 800 pacientes, se randomizaron a recibir darunavir con raltegravir o darunavir con Truvada y la eficacia fue un poquito peor, pero más o menos similar y claramente mucho más rápida la supresión virológica por el efecto de las integrasas. Eso ya lo sabíamos. Sin embargo, cuando los autores miran los resultados por subpoblaciones, esto asusta muchísimo. Digamos, 60 pacientes que tenían menos de 200 CD4 tienen un fallo de 40%. O sea, la eficacia en este grupo solo 60%. 20 puntos más que la rama control, con Truvada. Por lo cual, y muchos de estos pacientes, 14, desarrollaron resistencia a raltegravir. Entonces, claramente hay que tener mucho cuidado con esta combinación en pacientes con menos de 200 CD4. Ahora, si nos movemos a dolutegravir, inhibidor de integrasa con 3-TC, claro, ese es el estudio que más nos gusta, porque lo hicimos nosotros en Fundación Huésped, un pequeño estudio, solamente 20 pacientes, esto fue más o menos 2013, 2014, muy poco se sabía de la barrera genética del dolutegravir, aunque nosotros creíamos y teníamos confianza de que era una droga potente, y entonces por esa razón tuvimos que hacer un estudio pequeñito, en 2 cohortes, dividido en 2 cohortes, con muchas reglas de seguridad, ¿sí? Y vean cómo le sacábamos sangre cada 3 días durante las primeras semanas, después semanalmente y después mensualmente para estar seguros que no comprometíamos a los pacientes y los pacientes no tenían que tener más de 100.000 copias. Vean acá cómo los pacientes, todos los pacientes a las 8 semanas ya estaban indetectables. Esto no tiene una rama control, son todos los pacientes con esta combinación y anduvieron todos bien. Entonces, en Estados Unidos, el grupo de ACTG hizo un estudio más grande, similar también, una sola rama, pero se animaron
a aumentar un poco la carga viral hasta menos de 500.000 copias. Y como ven, 120 pacientes, 90% de eficacia, solo 3 pacientes fallaron y solamente un paciente de estos tuvo una mutación asociada a resistencia a dolutegravir. Por lo tanto, fue una estrategia que mostró una eficacia inicial. Incluso en el CROI reciente se comparó, digamos, la caída de la carga viral y la potencia para caer la carga viral de esta combinación con respecto a los datos históricos que tenía el laboratorio VIP de un estudio de dolutegravir con 2 nucleósidos. Y vemos que la caída es similar, y eso es algo que ya nosotros en el estudio PADL habíamos mostrado en el CROI 2016. Entonces nos da la tranquilidad de decir, sí, esto es más o menos similar que con 2 nucleósidos. Y nos da más tranquilidad todavía los datos que mostró Pedro también, los estudios Gemini 1 y 2, y ven cómo al año estos pacientes tenían una eficacia virológica similar cuando era con Truvada versus con dolutegravir 3TC. Si miramos los subgrupos de estos pacientes, vemos que la eficacia virológica es similar, la falta de respuesta, digamos, también es similar. Lo único que llama por ahí un poquito la atención es que en el grupo de menos de 200 CD4 la respuesta no es tan buena como en el resto de los subgrupos, y por eso necesitaremos un poco más de información para estar seguros de esta población, ¿sí? Sin embargo, este porcentaje es muchísimo más alto, al 60%, que habíamos visto en el estudio NET 001. Y en Glasgow también se mostraron los resultados de las subpoblaciones y vemos cómo anduvo muy bien en todos los grupos de edad, en hombres y en mujeres y en personas de las diferentes razas. Entonces, la verdad que hay suficiente evidencia para decir que es una eficacia que es comparable y que no es, digamos, que es no inferior. Entonces, ¿qué dicen las guías? Bueno, las últimas guías, como saben, las de las EAC son 2017, las últimas de HHS son de octubre de 2018 y las del IA son de comienzo de año de 2018. Las EAC, solamente por esta razón, no han incorporado los datos de Andes ni de Géminis, y por eso dicen que solamente proponen darunavir raltegravir como una terapia cuando los pacientes tienen más de 200. Las de HHS proponen todas las combinaciones, sobre todo estas últimas cuando no se puede tolerar abacavir, tenofovir o TAF, con categoría C1 para Andes y con categoría B1 para Gemini por el tamaño del estudio. Y la IAS solamente propone en base a Andes y en base a el estudio NIT 001. Bueno, esto es inicio de tratamiento, pero también podemos usar en una situación más segura o más tranquila, digamos, la posibilidad de simplificar pacientes que ya están indetectables y que vienen, digamos, suprimidos por mucho tiempo. Y ahí sí que hay también un montón de otros estudios, no están todos los que están publicados porque no me alcanzaría la diapositiva, marqué en negrita algunos que vamos a comentar ahora y taché los que han andado mal, digamos, los que realmente no han sido con una buena respuesta. Recuerden entonces que raltegravir, atazanavir no funciona bien, maraviroc, como siempre en terapia dual, no ha sido suficiente, efavirenz, nevirapina por toxicidad no se utiliza más y nevirapina tampoco en este lugar. Pero cuando uno cambia de tratamiento antirretroviral a un tipo que está estable, está bueno saber por qué. Y está bueno que lean o que leamos este ensayo, este artículo de posición de Anton Posnia, muy interesante, que cuando uno decide simplificar realmente tiene que pensar en un beneficio para el paciente, en términos ya sea de seguridad, de toxicidad, de menos droga, y no solamente, digamos, de cuestiones comerciales, económicas o precios, ¿no? Porque hay que justificar la ética de estos estudios y de estas decisiones. Donde hay más evidencia, obviamente, porque empezó antes, inhibidores de proteasa más 3TC en simplificación. Y se hizo con Caletra, se hizo con atazanavir, se hizo con darunavir, en todos les fue muy bien, en todas las situaciones es bueno sacar el tenofovir o el AZT o el abacavir y mantener con el inhibidor de proteasa y 3TC, e incluso en el estudio con atazanavir fue superior, digamos, la respuesta en los pacientes que disminuían uno de los comprimidos versus continuar con 2 nucleósidos.
En Glasgow también presentaron otros estudios de darunavir rilpivirina como terapia doble. Esto es no nucleócidos, es como les comentaba en inicio, también en simplificación posiblemente es la única combinación de IP más no nucleócido que uno estaría manteniendo en un estudio grande, 280 pacientes en 19 centros de España, y vean que digamos, ha tenido un outcome, una supresión virológica del 90% de una porción de los pacientes, porque el estudio todavía no está terminado, estaremos viendo los resultados seguramente finales el año que viene. ¿Qué pasa con inhibidores de integrasa e inhibidores de proteasa en pacientes que ya están experimentados? La verdad que es una combinación que no es mejor que la combinación con 3TC, porque es más cara. En el caso del darunavir del raltegravir son 2 comprimidos, entonces se reserva para simplificar pacientes que han estado muy expuestos a nucleócidos y que han fallado, digamos, a varias líneas de tratamiento. Y estos son 3 estudios también presentados en Glasgow, donde ven que todos pacientes que han sido multitratados con muchos regímenes anteriormente, en los 3 estudios, ya sea con atazanavir con dolutegra, daruna con dolutegra o daruna con raltegra, la eficacia virológica al año y a los 2 años ha sido más del 90% y por lo tanto es una opción de estos pacientes para sacarle los nucleócidos si son totalmente resistentes o si tienen toxicidad o si tienen muchos comprimidos, ¿no? Y vamos otra vez a dolutegravir 3TC, que es digamos, la niña bonita de la simplificación en terapia doble y inicio de tratamiento en terapia doble. Este es el primer estudio de simplificación, un estudio de Francia, 110 individuos, un diseño un poco raro porque empezaban, digamos, en pacientes que estaban en cualquier tratamiento, no habían fallado nunca, los ponían en Triumec durante 8 semanas y recién ahí los pasaban a dolutegravir 3TC. Vemos que solamente hubo un solo caso de fallo, 4 suspensiones por efectos adversos, 97% de eficacia al año y por lo tanto abrió la puerta al desarrollo de algún estudio, digamos, de estudios randomizados. Esto es una cohorte en Italia, vieron que logran grandes números de pacientes trabajando colaborativamente, pacientes que no tenían la mutación 184, que no tenían hepatitis, los switcharon, los siguieron durante el seguimiento y lo que miraron, además de la supresión, y habían estado, digamos, fue una muy buena tasa de supresión, pero el objetivo de este estudio presentado en Glasgow fue ver si también disminuían la inmunoactivación. Los pacientes que venían de inhibidores de proteasas y pasándolos a dolutegravir 3TC mejoraban y sí que hubo una tendencia a bajar la inmunoactivación medida por CD8, CD38, un marcador típico de inmunoactivación, y esto se mantuvo, digamos, durante las primeras 6 semanas de tratamiento, o sea que eventualmente metabólicamente es mejor para estos pacientes. Y como les decía antes, estos estudios observacionales y estos estudios de una sola rama permitieron los estudios randomizados. Este era un estudio pequeñito, 90 pacientes, se randomizó, venían indetectables durante 48 semanas, sin historia de fallo virológico previo, se randomizó a dolutegra 3TC o a continuar con los mismos regímenes y la eficacia es casi similar, ¿sí? No hay diferencia en los outcomes. Y cuando le miran carga viral a bajo grado, o sea, cuando le miran viremia residual, con un límite de copia de 0, copias por mililitro, ven cómo tampoco hay diferencia, aunque la rama tenía incluso un poco más, al basal no había diferencia, ¿sí? Dolutegravir rilpivirina es otra potencial combinación, de hecho está aprobada, de hecho hay un producto comercial, esto fue gracias a este estudio, el estudio SWORD, que venían pacientes que estaban indetectables, sin fallo, 500 pacientes en cada rama, se switcharon a dolutegravir rilpivirina o continuar con el mismo tratamiento, y después después de un año se pasaron todos los pacientes a dolutegravir rilpivirina y es calcadito, 95%, o sea, no hay diferencia, no hay ninguna diferencia en los dos grupos. Y en Glasgow también se presentó no solamente que no hay diferencia, sino que también se buscó la proporción de personas que no tenían target no detected. Target no detected es cuando ustedes miran en la carga viral que dice no detectado. Eso era algo que hasta hace 2 o 3 años no le dábamos mucha bolilla. Para nosotros menos de 20, menos de 40, menos de 50 o no detectado para nosotros era lo mismo. Pero esta determinación, digamos que la máquina de carga viral no pueda detectar el HIV a través, digamos, de
la técnica molecular, se está correlacionando cada vez más con la posibilidad de una medida de reservorios, ¿no? Hay algunos trabajos que tienen una buena correlación, no es la correlación perfecta, obviamente, pero se está utilizando como un marcador barato de medición de reservorio y podemos ver cómo en este estudio no había diferencia en la rama doble que en la rama triple en cuanto a la cantidad de proporción de pacientes que lograron este target no detectado. Entonces, ¿qué dicen las guías otra vez de simplificación? Dicen que vos podés simplificar a dolutegravir con rilpivirina o a darunavir con 3-TC o a tazanavir con 3-TC en pacientes que no tengan resistencia, que estén indetectables y que tengan ausencia de hepatitis B. La DHHS dice lo mismo y agrega dolutegravir 3-TC con datos muy limitados y usar con cuidado, y no recomienda atazanavir raltegravir por lo que ya les comenté antes, y la IAS más o menos lo mismo. Entonces, bueno, ya nos quedamos un poco más tranquilos que algunas de estas estrategias se pueden utilizar. Tribuli mostraba esta mañana también este estudio, ¿sí? El estudio LATE, la posibilidad de combinar cabotegravir con rilpivirina, es una terapia dual y está, digamos, estos son los resultados, el diseño del estudio LATE, vean cómo eran pacientes naive, con más de 200 CD4, más de 1000 de carga viral, empiezan una fase de inducción oral, porque si inyectamos una medicación de largo plazo en pacientes que son eventualmente alérgicos, estos pacientes eventualmente después no se puede sacar esa medicación, entonces se hace un mordiente con vía oral y después se los pasó a recibir inyecciones de rilpivirina con cabotegravir cada 8 semanas, cada 4 semanas o continuar con la rama oral. Como ya mostraron antes, todos los grupos anduvieron bien, un grupo anduvo un poquito mejor que otro, que fue el grupo de las 48 semanas. Y, digamos, los pacientes, un 30 de estos pacientes tuvieron inyección del sitio, digamos, reacciones en el sitio de inyección, pero la mayoría de estos pacientes no tuvieron problema, eran reacciones leves y solamente el 4% suspendió el tratamiento por problemas con estas inyecciones. Y entonces, debido a esto, a que no es inferior y que a la vía oral, que la vía inyectable, estamos ahora esperando los resultados de 2 estudios muy grandes, tanto el estudio Atlas, que está haciendo la inyección en pacientes que venían indetectables y que los pasaron a inyecciones una vez al mes, y el Atlas 2, que van a estar con inyecciones cada 2 meses, ¿no? Y vamos a ver estos resultados pronto. En Glasgow, otra vez, se presentaron los resultados a 160 semanas de tratamiento. Vean que la eficacia se mantiene, sigue siendo buena en las 2 ramas y la proporción de discontinuación fue mayor en cada 4 semanas, básicamente por efectos adversos. Aunque si le preguntamos a los pacientes qué tal estaban con los tratamientos, todos estaban contentos. Obviamente estaban más contentos los de cada 8 semanas que los de cada 4 semanas. Y ¿qué tan satisfecho estarías de continuar con el mismo tratamiento? O sea, el tratamiento vía oral. Miren, solamente un 40% estaba contento de seguir con vía oral. Todo esto querían pasar a estas inyecciones. O sea que hay un mercado, hay una potencialidad y hay mucho interés por seguir desarrollando estas terapias inyectables. Entonces, los mensajes de esta parte, y ya estamos terminando, es: bueno, terapia doble basada en 3-TC sí se puede utilizar en pacientes como terapia de inicio basado en los estudios Gemini, en particular en pacientes con más de 200 CD4 sin hepatitis B. Los IP con 3-TC y dolutegravir con 3-TC sí que se pueden utilizar con seguridad en simplificación, y hay datos de cohorte, hay estudios randomizados, hay estudios de costo-efectividad también que demuestran ahorros considerables, y hay otros estudios randomizados en marcha, como el estudio Tango, por ejemplo. Y el cabotegravir rilpivirina es una estrategia muy prometedora, va a estar disponible en el futuro, pero no sabemos todavía cuál será la eficacia en países que tengan alta resistencia a los no nucleócidos. Ya vimos que en Latinoamérica es más o menos un 10%, con algunos 5% de alguna mutación específica para rilpivirina. Y esto muestra también otro pequeño problema. No sé si saben, pero si uno inyecta a los pacientes cada 2 meses,
los niveles se muestran muy por encima del IC90, pero cuando el paciente suspende la medicación, los niveles caen y queda una fase que se llama la cola, digamos, queda una concentración subinhibitoria que puede durar hasta un año, digamos, niveles bajos de medicamento por debajo de la IC90, con el riesgo de que la persona se infecte y se genere, digamos, y se lesione resistencia, y esto se vio para rilpivirina, por ejemplo, en un estudio de PrEP. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para manejar estos pacientes? Uno inicialmente piensa que estos medicamentos están buenos para los pacientes que son no adherentes, sin embargo, estos son los que más riesgo van a tener de volver a darse las inyecciones cada 2 meses y vamos a tener que crear dispositivos para ir a buscar a estos pacientes para que no estén, digamos, con niveles que no los protejan y que pueda favorecer el desarrollo de selección de resistencia. ¿Qué faltaría para decir, bueno, ya está, basta, pasemos a todo a terapia doble? Bueno, habría que ver qué pasa con pacientes que ya vienen con la 184B. Habría que ver si la recuperación inmunológica es igual o no en estos pacientes, ir a santuarios, reservorios, ver qué hacer en lugares que hay mucha tuberculosis, ver qué hacer en los lugares que hay hepatitis, ¿no? Hay que ver unas cuestiones de implementación. Yo les voy a mostrar 2 datos de estos. Sí que hay evidencia de que funciona en pacientes con resistencia 184B. ¿Cómo se hace este estudio? Bueno, esto es un poco una locura de los italianos, ¿no? Ellos tienen una gran cohorte, 436 pacientes que han pasado a terapia doble y que tienen algún genotipo previo. Vean que la mayoría son pacientes con darunavir o con dolutegravir o con atazanavir o con caletra y 3TC. Eran pacientes que venían de diferentes historias. Muchos habían sido fallos previos, otros no, otros habían tratado varios esquemas antirretrovirales y otros no. Lo que tenían que tener de criterio era estar indetectable y haber tenido un genotipo para poder entrar en esta cohorte. Consiguieron casi 100 pacientes, 87 pacientes, que los médicos tenían el genotipo que decía que tenía la 184 y sin embargo igual lo dejaron con terapia doble con un medicamento fuerte y 3TC. Hay que ser muy macho, ¿no? para hacer eso. Pero bueno, lo fueron y lo hicieron. Y vean, cuando uno mira retrospectivamente esta información, los pacientes que estaban solamente con el inhibidor de proteasa o el inhibidor de integrasa más el 3TC, a pesar de tener la 184B, no tuvo mayor riesgo de fallo en los próximos 3 años. Sí se vio un mayor riesgo de blips, pero ese blip no predijo, digamos, que estas personas fallen. Entonces, evidentemente, la presencia de la reducción del fitness de la 184B, que ya la veníamos escuchando desde hace muchos años, tiene un impacto en la posibilidad del rebote y del fallo también, y es algo que vamos a tratar de elucidar un poco más en la fundación con un estudio similar al PADL con pacientes que sí que tengan la mutación 184B, a ver si realmente desde el inicio es algo que podemos plantear. ¿Qué pasa con el CD4-CD8? Es un marcador muy fácil de recuperación inmune, es un marcador muy fácil de disfunción inmunológica si no recupera, digamos, más de uno. Y hay un estudio de Cristina Musini diciendo que pasar a terapia doble hace que los pacientes aumente el CD8 y baje el radio CD4-CD8, con lo cual eso sería potencialmente malo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto es un estudio de cohorte. Ya nos pasó esto con abacavir antes. ¿Quiénes entran a los estudios de cohorte? ¿Quiénes entran a terapia doble? Los más viejos, los que tienen toxicidad, los que tienen daño cardiovascular, con lo cual esos a largo plazo tampoco van a mejorar su CD4, CD8 y y eventualmente van a empeorar, porque son los que están más inflamados, los que tienen más riesgo y los que están envejeciendo. Entonces lo que hicimos en Fundación fue comparar los resultados de los pacientes que estaban en Gardel y los que estaban en Andes y ver cómo el conteo de CD4 y CD8 va bajando en terapia doble y cómo el radio se mantiene en las 2 ramas, triple y doble, al mismo nivel, y entonces no tenemos duda de que la recuperación inmunológica en pacientes con doble terapia, con triple terapia, es similar. Esto está enviado al CROI y esperemos que lo acepte. En conclusión, la evidencia apoya el uso de primera línea de pacientes naive con inhibidor de proteasa y con dolutegravir 3TC. Recordemos no utilizar darunavir y raltegravir en pacientes con menos de 200 CD4. Recordemos que podemos simplificar pacientes suprimidos sin fallo previo a daruna 3TC, dolutegra rilpivirina o dolutegra 3TC.
y sabemos que las preparaciones digamos, a largo plazo de inyecciones de acción prolongada serán un importante complemento del tratamiento a largo plazo. Bueno, muchísimas gracias, en particular a todo el equipo de Fundación Huésped y a la gente y a Pedro.